Y bueno, como ustedes saben, México fue el anfitrión de la cumbre entre los dignatarios de las 20 economías más desarrolladas del planeta en Los Cabos, Baja California Sur. Hay que analizar esta cumbre, ponerla en su justa dimensión, sus alcances reales, y para eso nos acompañan hoy en el estudio de Efecto TV Noticias Internacional Gerardo Gil Valdivia, analista, presidente de la sección mexicana del Club de Roma, y Eugenia Solana, socia consultora de Solana Consultores. Gracias a ambos por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, comentábamos entre corte la primera impresión que ustedes tienen sobre esta cumbre, quizás sobre México, quizás sobre los temas. Con mucho gusto. Me parece que fue una reunión importante. México planteó una agenda muy amplia, fundamental para el futuro de la economía global, que incluía la arquitectura, una nueva arquitectura financiera internacional, el crecimiento verde, el fortalecimiento de una serie de instituciones. Creo que en buena medida se plantearon temas, se plantearon soluciones, pero sin duda yo diría que, como es natural, la crisis europea y en particular los momentos que vivió Grecia en su elección del domingo pasado, así como la problemática gravísima que tiene España y que tiene Italia, fueron rasgos dominantes de esta reunión, de esta cumbre del G20 más invitados. Sin embargo, creo que de alguna manera se discutieron cosas importantes que pueden plantear una pauta de solución. Es decir, hay un consenso en la necesidad de retomar un crecimiento económico global, y hay un consenso en que, si bien Europa es la encargada de resolver los problemas de la eurozona, también es muy importante que no exporten la crisis hacia otras regiones en el mundo para evitar una recesión global. Claro. En tu caso, este andamiaje que finalmente sí se logra consolidar, se hablaba de que se había puesto la semilla para la nueva Europa. Yo creo que sí es muy importante el que se hable de una posible integración económica en Europa. Obviamente no va a ser un proceso que se dé de manera rápidamente, ni mucho menos. Se dará paso a paso, tendrán que caminar hacia un documento que construya las redes y el andamiaje básico para poder negociar lo que siga, que será, pues yo creo que durante los siguientes 6 u 8 meses ese primer documento básico, y luego ya un aterrizaje concreto seguramente se dará en los siguientes años. Pero el hablar de una integración económica es algo muy interesante, y sobre todo el hablar del andamiaje para hacer un esquema financiero unificado en la Unión Económica Europea para poder prever y prevenir este tipo de desastres en los que están incorporados en este momento por el exceso de endeudamiento de varios países que la integran, es un buen camino para construir una solidez económica para la Unión Económica Europea indispensable para la economía mundial. Necesitamos, todos los países del mundo, una economía fuerte, sólida en Europa. Entonces, el construir esta solidez económica es, creo, un muy buen paso. Ahora, de otra parte, creo que el trabajo que México hizo en las labores de recibir a todos estos países importantes del mundo fue realmente importante, bien hecho, bien estructurado, y logró los objetivos que se había planteado en su agenda. Creo que eso es muy importante. Y el hecho de que se hayan tocado estos temas importantes para Europa, importantes para el mundo, que se hayan tocado en este escenario, que haya sido México el lugar donde se lograron dar estos diálogos, ¿cómo lo debemos interpretar? ¿Como un punto bueno? ¿Como esto a favor del país? ¿La gente de a pie le puede resultar interesante o puede simplemente no importarle? Porque quizá no hemos entendido las dimensiones de esto, pero para compartirlo con la gente de a pie, ¿qué tan importante es esto? ¿Cómo se traduce? Mira, yo creo que estas reuniones que mucha gente critica, yo creo que sí son importantes. Creo que el diálogo cara a cara y la reunión de líderes y el compartir entre varios este tipo de temas hacen que estas reuniones sean importantes. Para México, sin duda, es positivo, porque México manda un mensaje de que puede ser anfitrión y sede y convocante para una discusión y un diálogo de esta naturaleza, y desvirtuar un poco la imagen
de violencia y en fin, de problemas de seguridad pública y de lucha contra el crimen organizado que han dominado la imagen de México en la prensa internacional. Por otro lado, creo que se plantean cosas importantes. En el caso de Europa, si tú me permites entrar un poco a la materia, se tomaron diversos acuerdos. El Banco Europeo de Inversión tiene el mandato de invertir en proyectos de infraestructura, de innovación tecnológica y de medio ambiente. Eso es un paso simbólico, pero es un paso importante. También desde una perspectiva global se fortaleció al Fondo Monetario Internacional con un aporte adicional de alrededor de 456,000 millones de dólares, en donde 37 países se comprometieron a aportar. México, por cierto, es uno de ellos con 10,000 millones de dólares. Sí. Llama la atención que varios países emergentes, con economías emergentes, participaron en estos nuevos aportes. China con 46,000 millones de dólares, México, Rusia, India, Brasil con 10,000 millones cada uno, y así muchos otros en sus proporciones. Creo que aquí permean varias ideas. Primero, la necesidad de retomar el crecimiento económico, que Angela Merkel, que fue una participante clave en esto por su poder económico en Europa, ha insistido mucho en vincular el crecimiento económico con la responsabilidad presupuestal. Claro. Y en tanto que todos los demás están urgiéndola a que reactiven los mecanismos de crecimiento de la economía para poder salir de la crisis, no solamente con medidas de austeridad, sino haciendo crecer a sus respectivas economías. Creo que eso es una discusión que se da en muchos niveles frente a este tipo de crisis y que es importante retomar. Y el otro aspecto es la creciente conciencia, aunque se hace poco, pero hay que seguir insistiendo en un crecimiento verde, en un crecimiento con sustentabilidad para poder afrontar los gravísimos retos que enfrenta la humanidad por el cambio climático, por el deterioro ambiental, por el agotamiento de los recursos naturales. Claro. Ahora, en el sentido de impacto, estos temas, uno de ellos, activar el crecimiento, estimular a la economía, que es finalmente uno de los frenos, ¿no? El freno de mano, el freno de emergencia que mete Europa cuando empieza a registrarse esta crisis por la deuda soberana, por la cuestión del déficit. Entonces empiezan a recortar el gasto, digámoslo así, y la gente es la que lo empieza a sufrir o a resentir. ¿Estos acuerdos cambian un poco el panorama? ¿Dan un aliento? ¿Hay alguna situación que haga pensar a quienes lo vimos por televisión o quienes lo siguieron de más cerca, pues que algo está próximo a ocurrir favorable en Europa?